como el hermano que dio los anuncios se alargó un poco más de lo habitual, pues tendré que ir algo más deprisa con el mensaje para que no se nos haga muy tarde. Bien. Bueno, hoy toca volver al capítulo anterior del Evangelio de Marcos, porque hay una enseñanza contenida ahí que apenas la he afirmado y es una enseñanza que la considero muy importante para la vida cristiana. Así que hoy, con la ayuda de Dios, vamos a volver a Marcos, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 37, para entender la respuesta de parcialmente la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la pregunta de los discípulos, ¿quién es el mayor? Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 37. Esperaré unos segundos más para que encontréis todos. Mientras tanto, hermano Daniel, ¿me quiere traer por favor un vaso de agua? Gracias. A mí no me lleva, no pasa nada. No pasa nada. Versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bien. ¿Tenemos ya todos Marcos capítulo 9? Bien, vale, daré lectura. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Gracias, hermano. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Después de haber discutido entre los 12 discípulos, quién había de ser el mayor entre ellos, y obviamente no se pusieron de acuerdo, llegando a casa en Capernaum, Jesús les preguntó sobre la razón de esa discusión. Muy probablemente los discípulos se quedaron sorprendidos una vez más ante la omnisciencia del Dios hecho carne. ¿Cómo que Jesús lo sabe de lo que hemos discutido? Pero por la dureza de sus corazones y la poca madurez que estaban mostrando en ese tiempo, no cayeron de rodillas ante él, arrepintiéndose de ese vergonzoso comportamiento infantil. Quizá pensaron que él los había escuchado discutiendo, o simplemente que Jesús había notado que había un ambiente tenso y, claro, ¿a qué se podía deber? Pues que habían discutido por el camino. No sabemos con exactitud qué pensaron los discípulos con respecto a que Jesús se dio cuenta que habían discutido. Lo que dije es una especulación, bastante probable, pero sigue siendo una especulación. Cuando Jesús les preguntó cuál era la razón, el hecho de haberse quedado callados por un tiempo, porque no se quedaron callados para siempre, nos indica que se sintieron avergonzados, pero tristemente no les duró mucho. Después de un tiempo indefinido que aparentemente no fue muy largo, uno de ellos se animó y le pidió a Jesús que les saque de dudas. Por supuesto, no confesó arrepentido su error y asimismo el error de sus compañeros de discipulado, sino que formuló la pregunta de un modo más general, más ambiguo, como si se tratara de otro asunto. Ellos habían discutido quién había de ser el mayor entre ellos, según leemos en Lucas 9:46. Lucas 9, el texto paralelo nos dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero a Jesús no le preguntaron quién había de ser el mayor entre ellos, sino que en Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo,
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Intentan suavizar esa situación que había, esa tensión que había entre ellos. Ahora, voy a hacer una pequeña paréntesis con respecto a la expresión reino de los cielos. Y diré que no voy a entrar en el laberinto de aquellos hermanos que intentan hacer una diferenciación entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Simplemente considero absurda dicha diferencia que hacen por buscarle la quinta pata al gato. Los términos reino de Dios y reino de los cielos son simplemente sinónimos. Igual que hijos del cielo e hijos de Dios, o si preferéis, hijos de la luz, hijos del Altísimo, son sinónimos. Los discípulos no entendieron, vuelvo al texto, los discípulos no entendieron lo que Jesús les había anunciado con respecto a su pronto sufrimiento, muerte y resurrección que le había de suceder en Jerusalén. Pero, en lugar de centrar sus esfuerzos en indagar con respecto a las palabras de Cristo, en lugar de haber preguntado a Jesús para que les explique el significado de sus palabras, ellos, y cito a John MacArthur, ellos estaban tan atrapados en su propio deseo de prestigio, gloria y engrandecimiento personal que eran insensibles a mucho de lo que Jesús decía, incluso respecto a su propio sufrimiento y su propia muerte y resurrección. Cita literal del comentario al Nuevo Testamento de John MacArthur. Fin de la cita. Los discípulos esperaban gloria, esperaban privilegios y poder para ellos mismos. Y ahora esperaban que Jesús nombrara a uno como el mayor entre ellos. ¿Cuál de ellos va a tener mayor gloria y honra y privilegios? Entre ellos 12. Por supuesto, los 12 tenían que tener en su imaginación gloria, honra, privilegios y todo lo demás. Pero uno tenía que ser el mayor. Pero se llevaron una gran sorpresa. Porque cuando le preguntaron a Jesús quién había de ser el mayor en el reino de los cielos, aunque ellos pensaban quién había de ser el mayor entre ellos, se llevaron una gran sorpresa porque Jesús no nombró ni a Pedro, el supuesto primer papa de la Iglesia católica, apostólica y romana, que de paso es una contradicción esa afirmación. Si la Iglesia es católica, católica significa universal, y si es católica y si es universal no puede ser romana, porque romana es la que tiene la sede en Roma, y los que se someten a ese liderazgo. Entonces no puede ser universal y de un lugar, o es universal o es de un lugar. Nosotros no podemos decir que la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles es universal, no, es de Móstoles, no es universal. Pero bien, vuelvo. Jesús no nombró a Pedro, el supuesto primer papa de la Iglesia. Tampoco nombró a Juan, el discípulo amado. Tampoco nombró a Andrés, que fue el primero de los 12 discípulos, el que llamó a Pedro y le presentó a Jesús. Tampoco nombró a Jacobo, el primer mártir entre los 12 apóstoles. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, veniros para acá, os voy a decir unas cosas. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Para los discípulos tuvo que ser muy chocante la respuesta de Jesús. Ellos esperaban que Jesús nombre a alguno de ellos como el primero. Ellos esperaban que Jesús diga quién es el mayor en autoridad, en poder, en mando. Pero Jesús les dijo que el mayor será el menor, que el primero será el postrero, que el poderoso será el débil y el que manda serviría. Y eso no es simplemente un juego de palabras, sino la manera en cómo funcionan las cosas y cómo están los valores y rangos en el reino de Dios.
Recuerdo escuchar a algún predicador afirmando que el reino de Dios es el reino al revés. No. En realidad, los reinos de este mundo son los reinos al revés. Porque el primer reino, el modelo, la maqueta de reino, es el reino de Dios. En realidad, el reino al revés es el modelo de reino y autoridad de este mundo caído, no el reino de Dios. El reino de Dios fue el primero, el auténtico, el modelo a seguir. Y este mundo, tras la caída en pecado, cambió, trastornó, pervirtió todo modelo y valor santo. No el reino de Dios es el reino al revés, sino los reinos de este mundo son al revés, porque no se conforman al modelo original, que es el reino de Dios. Quisiera aclarar un asunto que opino que lo dejé muy a medias cuando hablé de este pasaje hace un par de meses aproximadamente, no lo he olvidado. Y ese es el contenido de mi mensaje de hoy. En aquella ocasión afirmé que Jesús no condenó el deseo de grandeza de los discípulos, pero sí corrigió la idea de grandeza de los discípulos. Me faltó explicar mejor la idea porque en aquel tiempo me limité a afirmarla y posteriormente pues un hermano, y le agradezco mucho, se me acercó y me dijo: oye, hermano, ¿cómo es esto? Que no me cuadra mucho. Y esto es en parte la razón, la motivación del mensaje de hoy. Me faltó explicar mejor la idea y por eso es posible que no solamente ese hermano, sino que también alguno de vosotros me entendieron mal. Así que intentaré dar ahora una explicación más amplia. Los discípulos pensaban mundanamente. Para ellos, ser el mayor o el primero significaba estar por encima, mandar, jefear. Mi mujer dice que me he inventado esa palabra, pero yo recuerdo haber escuchado a alguien más usarla. Ellos querían jefear, recibir honra, tener preferencias y privilegios. ¿Entendéis todos, no? La palabra jefear. Bueno, no la he inventado yo, alguien se me ha adelantado. Pero Jesús les enseñó cuál es la auténtica grandeza, tal como se practica en el auténtico sistema de valores, el celestial, el reino de Dios. Jesús no condenó el deseo de grandeza que sus discípulos tenían, pero sí corrigió el concepto de grandeza que ellos tenían. Jesús no les dijo: pero vamos a ver, muchachos, ¿cómo se os ocurre semejante idea tan absurda de ser el mayor o de ser el primero? No, no les dijo eso. ¿Qué les dijo? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Queréis ser el primero? Servidle a los demás. Jesús corrigió la idea de grandeza que los discípulos tenían, porque la idea de grandeza que ellos tenían era mundana, pecaminosa y diabólica. Y les enseñó cuál es la grandeza auténtica, según desde el principio fue así, es decir, la grandeza de Dios, la de servir, la de considerar el bien del otro por encima del suyo propio. Hermanos, este deseo de grandeza, según el mundo, está en los corazones de todos los hombres. Y también en nuestros corazones. Porque viene en el paquete con la naturaleza pecaminosa. Y no nos podemos desprender de ello. Todos nosotros nacemos egoístas y orgullosos. Nacemos con este sistema de valores mundano, pecaminoso y diabólico. Queremos ser los primeros en todo. Queremos tener preferencia en todo. Queremos que se nos respete y que se nos dé honra a nosotros primeramente. Queremos ser el primero, queremos ser el mayor. Recuerdo el año pasado cuando llevaba a Jonathan al cole infantil, había un compañerito suyo que solía llegar el primero.
Se colocaba en fila ahí, muy orgulloso, ¿sí? Y los demás, cuando llegaban, pues se ponían detrás de él en una fila bonita ahí. A Jonathan y a los demás de la clase no les llamaba tanto la atención llegar el primero para colocarse el primero en la fila. Jonathan quería ser el primero en otras cosas, patear un balón, yo qué sé, coleccionar cromos de futbolistas, jugar con Isabela o con Noemí. Quería ser el primero en otras cosas. Pero en un tiempo quiso estar el primero también en la fila. Así que me dijo, papá, quiero que salgamos antes de casa para que yo llegue antes que este niño y ponerme yo el primero. Y se me ocurrió la brillante idea, pues venga hijo, vamos a salir antes. Y llegamos y vas a ser tú el primero. Bueno, pues así lo hicimos. Le hice caso y llegamos antes. Se colocó el primero en la fila, tal como deseaba. Y ahora ya os imagináis lo que pasó, ¿no? Cuando llegó el otro, el que solía llegar el primero, y vio que se le había arrebatado el trono del primero de la fila, ¿pensáis que se conformó con ser el segundo? Quítate, quítate. Empezó a empujar y ahí se daban una pequeña tercera guerra mundial, a nivel infantil, por supuesto, pero bueno, salieron vivos los dos de ahí. Pues ese niño se colocó delante de mi hijo y empezó a empujarlo. Boom, no, yo me pongo primero, el otro no, yo me pongo primero. Bien, nos parece gracioso, pero es la imagen de lo que ocurre en la sociedad, en la familia y también en la iglesia. Cuando nos guiamos por el sistema de valores del mundo, cuando queremos ser el primero, y por eso competimos y luchamos y peleamos. Aplicaré este punto primero para la familia y después para la iglesia local. El esposo que no sigue el ejemplo de Cristo impone su autoridad. Aquí se hace como digo yo, y punto. Porque yo soy el macho. El esposo que no sigue el ejemplo de Cristo impone su autoridad con voz pesada, reclamando que a él se le tiene que someter la esposa y los hijos, porque él ha sido designado por Dios como cabeza de hogar. Bueno, es cierto que Dios lo puso como cabeza, pero no para imponerse, sino para liderar en amor, en servicio, en humildad, como Cristo lidera la iglesia. El varón ha sido designado por Dios como cabeza para que piense, y para que piense bíblicamente. Si antes el problema casi general en la sociedad era que los hombres eran autoritarios en exceso, hoy día, tristemente, el problema principal es que se han vuelto muy blandos y pasivos. También es muy triste ver que hay tantos hermanos, ya no hablo de la sociedad, sino de la familia en la fe. Hay tantos hermanos que han comprado la idea del mundo de haz caso a tu corazón. Escucha tu corazón. Deja que tu corazón te guíe. Pero como cristianos, por supuesto, ellos no lo dicen de esta forma, porque suena feo, porque ellos saben que en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿qué dicen esos hermanos? Esos hermanos no dicen que los guía su corazón, sino que Dios los guía a través de sus emociones y sentimientos. Ellos sienten que Dios los guía de esa forma, a tal cosa, otra. Ellos se guían por sus emociones en lugar de guiarse por la razón bíblica. Han dejado de ser cabeza porque la razón proviene de la cabeza. Han abandonado el tener la mente de Cristo y han tomado el lugar de costilla, porque la costilla es la que cubre el corazón. Han tomado el lado emocional, sentimental. Ellos no piensan, y no digo que no piensan que son tontos, no a eso me refiero. Me refiero a que no piensan en el sentido de que no se guían por el pensamiento bíblico. Ellos sienten.
La excusa de estos hermanos, aunque no lo afirman, viene muchas veces por el ejemplo de un padre que ha hecho abuso de su autoridad o un padre ausente. En cambio, lo que han tenido como imagen y modelo ha sido la imagen materna, siempre presente, siempre dispuesta, entregada y sensible. Y así, nuestros varones hermanos, muchos de ellos, se han feminizado. Yo pasé por un proceso así. Vieron a sus padres o abuelos siendo autoritativos o ausentes y desecharon ese modelo, y era de desechar, que quede claro. Y ahora seguían por las emociones, creyendo que es Dios quien los guía a través de sus sentimientos. Hermanos, varones, no debe ser así. Desechen esa forma de pensar mundana. Es cierto que el Señor nos guía a través de su Espíritu Santo, pero siempre está en coherencia con su palabra, no con sus emociones, no con sus sentimientos. Es cierto que el Señor nos guía a través de su Espíritu, pero siempre está en coherencia con sus principios, no con sus emociones, no con sus sentimientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. El mío también, y el de esos hermanos que seguían, de sus corazones también. Hermanos, portaos varonilmente, lideren sus familias en amor y servicio, dándose ejemplo de obediencia al Señor. No compréis lo que la sociedad nos vende. La imagen del varón de estos días es más bien de un varón afeminado, sensible, emocional, sentimental. Mientras tanto, tratan de masculinizar a las mujeres. Se ha llegado a tal punto de confusión que los progre no saben definir qué es un hombre y qué es una mujer. Es cierto que muchos hombres que no tenían temor de Dios han abusado pecaminosamente del rol de líder en la familia que Dios les otorgó. Soy consciente de eso. Y eso se llama machismo. La Iglesia de Cristo no encubre el machismo, sino que lo denuncia como un pecado odioso, abominable. Pero la mala praxis de algunos, o de muchos, no cambia lo establecido por Dios. Los principios de Dios siguen siendo válidos indiferentemente de cómo se comporta la sociedad. Lo que se tiene que hacer cuando se encuentran casos de machismo es denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento y volver a los principios bíblicos, a los mandamientos de Dios. Lo que se tiene que hacer es recordar, reconocer y practicar el liderazgo en amor y servicio, y no renunciar a lo que Dios designó, porque algunos lo han usado de excusa para oprimir a sus esposas. Los varones quieren ser los primeros en la familia, pues háganlo. Pero háganlo según Cristo nos enseñó, sirviendo en amor, entregándose como ejemplo, liderando en amor, entregándose a sus familias. Por otro lado, las hermanas quieren ser también las primeras en sus familias, no solo los hombres. Y por supuesto, ellas tampoco reconocen abiertamente que se rebelan ante lo establecido por Dios como el orden en la familia, porque suena muy feo. Saben que esto se llamaría feminismo. Y la Iglesia condena también el feminismo, no solamente el machismo. Las hermanas no reconocen que quieren ser ellas las primeras en sus familias, sino que, bajo la excusa de la pasividad del esposo, ellas se elevan y toman el mando de la unidad familiar. Es que, hermano, si yo esperaría que mi marido actúe, podría esperar sentada. Porque mi marido es muy ausente y desconectado de la realidad de nuestra familia. Se limita a trabajar y traer dinero a casa, en los mejores casos, y cree que con eso es suficiente. Así que, como él no lidera, lo haré yo por un poquito de tiempo, no más tantito, hasta que él se active. Y si no se activa, pues mejor todavía, porque mi madre también lideró desde la sombra de mi padre y nos fue muy bien, no pasó nada.
Hay incluso hermanas que ni se preocupan por ocultar su rebeldía y feminismo y declaran abiertamente que ellas no son esclavas de nadie para que sean sumisas a sus maridos. A mí Dios me hizo libre, yo soy libre, no soy esclava de nadie para que me someta yo a mí. Algunas intentan justificar de forma patética que lo de la sumisión en el matrimonio fue algo cultural para aquella época, pero que ahora, en nuestra cultura y sociedad, gozamos de igualdad de género. Lo del patriarcado opresor y fascista ha muerto porque la revolución feminista de la igualdad de género lo ha derribado y lo ha enterrado bien profundo. Querida hermana que pienses así, testigo me es Dios que me da mucha pena y tristeza, y no miro la congregación para que no se sienta nadie aludida. Testigo me es Dios que me da mucha pena y tristeza por tu constante lucha y falta de paz. Ojalá entendieras que lo establecido por Dios como norma en la familia no fue algo temporal ni cultural, sino perpetuo. Ojalá entendieras que el pecado de la pasividad de tu marido no justifica el pecado tuyo, no justifica tu orgullo, no justifica tu deseo de querer ser la primera en mando y honra. Ojalá entendieras que el diseño de Dios para la familia no trata de desigualdad de género, sino de roles diferentes con un propósito divinamente establecido. Ojalá entendieras que el diseño de Dios para la familia es el mejor y que está hecho para el bien eterno del hombre y de la mujer, de los dos. Ojalá entendieras que el diseño de Dios para la familia es para tu bien, para que tu esposo te ame, te sirva, te cuide, te proteja y te sustente en amor. No se trata de que el esposo es mayor en dignidad o derechos, sino que lo es en responsabilidad. El esposo es mayor en responsabilidad, no en derecho, no en dignidad, pues tiene una responsabilidad mayor delante de Dios. Porque debe liderar a su familia en amor, a través del servicio, haciéndose el postrero de todos y el servidor de todos en la familia. Querida hermana, ojalá entendieras que ninguna feminista es feliz, como tampoco ningún machista es feliz. Ojalá entendieras que tú como mujer estarás feliz y en paz cuando te someterás al diseño y mandamiento de Dios para la familia. Estarás feliz y en paz cuando confiarás en Dios y te someterás al liderazgo de tu esposo. Sé que tu esposo no es un líder perfecto, y lo sé por experiencia, porque yo tampoco lo soy. Confieso públicamente que yo estoy muy lejos de serlo. Pero me estoy esforzando y espero que también tu marido se está esforzando para liderar en amor, sirviendo y buscando la santificación de su familia. Hermanas, si en verdad somos cristianos, piensen como cristianas y sométanse a los principios y mandamientos de nuestro Señor. Confíen en Él. Esperen que Él transforme y santifique a vuestro cónyuge y oren para que así Dios lo haga para su gloria. Hermanas, no se apresuren a arrebatar el trono de su marido. El trono del esposo, el trono de la cabeza, no es un trono de privilegios y prioridades. No es un trono de derechos o de dignidad. Es un trono de servicio y de humildad. Es un trono de renuncias, de entrega. Recordemos lo establecido por Dios desde el principio de la creación y confirmado por nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto es lo que nos debe preocupar. Esto debemos buscar diligentemente a diario. La preocupación de los hermanos debe ser: ¿cómo puedo servir mejor a mi esposa? ¿Cómo puedo santificarla mejor? ¿Cómo puedo cuidarla mejor? ¿Cómo puedo mimarla mejor? Y la preocupación de las hermanas debe ser: ¿cómo puedo servir mejor a mi esposo?
¿Cómo puedo ser una mejor ayuda idónea para que Él me pueda liderar en amor a mí y a nuestra familia? Hermanos y hermanas, se supone que nosotros somos cristianos. Entonces, aprendamos de Cristo. Lo que Cristo enseñó a los discípulos no fue exclusivamente para ellos, sino que es válido para todos nosotros. Asimismo, igual como en la familia, en la iglesia local. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Quien lidera en la iglesia local, el pastor y los diáconos, líder de jóvenes o líder de damas, no han sido puestos por Dios para que se les haga reverencias, ni para que tengan privilegios y derechos especiales en comparación con los demás hermanos, sino para que sirvan a los demás y que los sirvan en humildad, sea que sirvan en la enseñanza, en la consejería, en el mantenimiento del local, pago de facturas, logística en general o lo que sea. Tienen que servir a esos hermanos en humildad y desinteresadamente. Hermanos, entiendan por favor que en su providencia, Dios, a través de vuestros votos libres, ha designado un grupo de hermanos para que os sirva, no para que os jefee, sino para que os sirva. Esa sí me la he inventado, la de jefe. Jefear la he escuchado, pero jefe hasta ahora no lo he escuchado nunca. ¿Se puede patentar y sacar dinero de eso? No, creo que no, ¿no? Bien. Bien, el deber, el privilegio, la honra de esos hermanos, el pastor, los diáconos, líderes de jóvenes, líderes de damas, líderes de alabanza, etc. El deber, el privilegio, la honra de cada uno de nosotros es que seamos fieles a Él, que cumplamos el trabajo que Dios nos ha encomendado con los medios que Él ha dispuesto y dentro del marco que Él ha dispuesto. Oren por nosotros para que no nos desviemos. Oren por nosotros para que el Señor nos ayude a no caer en orgullo. Oren por nosotros para que Dios nos guíe y nos dé sabiduría, humildad y amor para vosotros. Hermanos, la tentación de caer en el orgullo es muy presente en los que han sido designados para servir. Oren para que Dios nos guarde de caer en este pecado. Y oren también para que os guarde a vosotros, ya de paso, cuando oran por nosotros. Y si observan que nos estamos desviando, acérquense y corríjanos en amor. Si nos estamos desviando, no permitan que esto ocurra. No sean pasivos, no sean indiferentes. No esperen que Dios nos corrija a través de otro. Si uno de vosotros ha visto que esto ocurra, y ojalá que no ocurra nunca, pero si lo ha visto que ocurra, acérquese y corríjanos en amor. ¿Por qué? Porque este es el mandamiento de Dios. En Gálatas 6, versículos 1 y 2 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y sois espirituales porque tenéis el Espíritu Santo en vosotros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, repito, no seamos pasivos ni perezosos, y estemos en alerta, y si es necesario, restauremos al que fue sorprendido en alguna falta, como leemos en el versículo. O si un hermano, sea quien sea, si un hermano ha sido derribado del peso de su carga, si está aplastado bajo el peso de su responsabilidad, seamos compasivos con él y ayudémosle a llevar su carga. Si un hermano está abatido por el peso de su responsabilidad, sobrellevad los unos las cargas de los otros.
dice el versículo 2 de Gálatas, capítulo 6. Esto no significa quitarle la responsabilidad, no significa que cumplamos nosotros toda su responsabilidad, sino que lo ayudemos a sobrellevarlo, que le arrimemos el hombro. Quizá puede implicar que hagamos nosotros una parte de su tarea, o darle un consejo, o apoyarle con algunos medios, o sustituirle por un poco de tiempo, pero sobre todo en todos los casos implica orar por ese hermano. La Sagrada Escritura nos dice también en Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hermanos, ahora no os hablaré del principio bíblico de obediencia y sujeción a la autoridad pastoral porque no es el punto de mi mensaje. Aún así, espero que todos vosotros estéis convencidos que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Y por ende, el principio de la obediencia y la sujeción a vuestros pastores, supongo que lo tenéis claro, a pesar que tristemente se han dado muchos casos de abusos pastorales. Gloria a Dios, en esta iglesia, por lo que yo conozco, no se han dado casos así. Mi punto de estos versículos, como os he dicho, no voy a hablar de eso, porque no es el tema del mensaje. ¿Por qué he citado esos versículos? Es sobre el principio de la oración y el velar los unos por los otros. Los que servimos en la iglesia, los pastores, diáconos y líderes de cada grupo, velamos y oramos por vosotros y esperamos que vosotros lo hagáis por nosotros también. Algunos pensarán, no, esta responsabilidad es del pastor y de los diáconos, que lo hagan ellos. A mí dejadme tranquilo que yo bastante tengo con lo mío. Pues a este hermano le contestaré con Hebreos 12, 14, 16. Aparte de 17, 18 del capítulo 13, donde pone orad por nosotros. Vamos al siguiente. Hebreos 12, 14 al 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, en estos dos textos creo que es muy claro que la responsabilidad de velar el uno por el otro no es solo del pastor y de los diáconos o de los líderes, sino de todos nosotros. La carta a los Hebreos no fue escrita a un pastor. Por ejemplo, las epístolas de Pablo a Timoteo y a Tito sí fueron escritas a un pastor, a unos pastores, pero la epístola a los Hebreos fue escrita a creyentes, por decirlo de una forma, comunes. No eran pastores. Hebreos fue escrita a un grupo de judíos que habían abrazado el cristianismo, pero cuando la persecución los alcanzó y fueron desheredados de sus familias, echados de sus posesiones y perseguidos de lugar en lugar, algunos de ellos, o quizá muchos, empezaron a dudar si seguir el camino de Cristo es el correcto o sería mejor volver al judaísmo. Por esta causa encontramos exhortaciones tan fuertes en esta epístola. Pero de nuevo, mi punto del mensaje no es esto. Yo cité estos versículos para mostrar la responsabilidad universal de cada creyente de velar por su hermano, sea quien sea. Tenemos que velar el uno por el otro. Tenemos que velar por vosotros y vosotros tenéis que velar por nosotros. Porque ninguno de nosotros somos inmunes al pecado. Después de estas palabras, Jesús llamó a un niño pequeño de entre 3 y 6 años. Lo expliqué cuando
cuando tuve el mensaje anterior, porque digo entre 3 y 6 años aproximadamente, por supuesto no son cifras exactas, lo tomó en sus brazos y siguió contestando a sus discípulos. La primera parte de la contestación fue, el que quiere ser el primero, sea el servidor de todos. Y la segunda parte de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A primera lectura parece que Jesús les dice a los discípulos que no son salvos, porque condiciona la entrada de estos en el reino de los cielos. Les dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vosotros preguntáis quién será el mayor, pero primero teníais que preguntaros si habéis entrado en el reino. Pero bueno, esto lo veremos en una siguiente ocasión, primero Dios, porque no me quiero demorar demasiado. Para hoy, quisiera que quedemos con lo que hemos visto. Desear ser el primero, pero el primero a la manera de Dios. Sirviendo en humildad, sirviendo en amor, primeramente los varones a sus esposas, a sus familias, las esposas a los esposos, a sus hijos, y en la iglesia los unos a los otros. Los esposos que agarren con fuerza el llamado y mandato de Dios y que se esfuercen en liderar sus familias en amor. Que agarren con fuerza eso. Las esposas que agarren, no con fuerza, sino con esa delicadeza típica femenina, el llamado y mandato de Dios para ellas. Y se sometan a Dios, sometiéndose al liderazgo de sus esposos. Los que lideramos en la iglesia local, en alguna tarea, sea cual sea, que lo hagamos desinteresadamente, en pureza, en santidad y temor de Dios. Y los que son liderados, que se sometan al liderazgo y al mismo tiempo nos cuiden y nos guarden en sus oraciones. Y todos, cada uno por el otro, en amor fraternal, oremos y velemos el uno por el otro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén.